marcado por... Perfecto. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes y el aparente declive del orden liberal liderado por Estados Unidos, nos proponemos hoy reflexionar sobre el ascenso de los BRICS y su papel en el sistema global contemporáneo. Para ello contamos con dos especialistas de gran trayectoria, Axel Martínez Betanzos, experto en finanzas públicas y relaciones internacionales, profesor y analista político, miembro activo de redes como Clasco y Redan. También es cofundador de la red de estudios globales Atlas Polaris, y Fernando Tapia, internacionalista con experiencia en geopolítica y diplomacia económica, enfocado en la relación China-Estados Unidos, miembro de SEINASEG. Y yo soy Julie Bastida, investigadora en el SEINASEG, y tener el gusto de moderar este diálogo. Cada ponente tendrá un espacio de 5 minutos para exponer sus argumentos para cada pregunta. Antes de comenzar, quería proponer una breve reflexión introductoria. El ascenso de potencias emergentes como China, India o Brasil, junto al progresivo desgaste del liderazgo estadounidense, nos sitúa ante un momento un poco clave para la comprensión del sistema global internacional. ¿Estamos frente a una transformación estructural hacia un mundo multipolar o simplemente ante una etapa de incertidumbre y desorden? Pues hoy trataremos de explorar estas dinámicas desde una mirada crítica, informada y plural. Para comenzar, vamos a centrarnos en el bloque de los BRICS. En los últimos años, este grupo ha ampliado su membresía y ha buscado consolidarse como una alternativa al orden occidental. Pero ¿qué representan realmente los BRICS hoy? ¿Son un contrapeso efectivo o un bloque aún fragmentado? ¿Y cómo desafía el orden global liderado por Estados Unidos? Empezamos con Axel y luego pasamos con Fernando. Gracias, Julie. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Pues justo, ¿no? ¿Qué representa, pues, hoy en día el bloque de los BRICS? Pues los BRICS, este acrónimo que surge a principios del siglo XXI y que obviamente lo que buscaba era generalizar un tema que venía en gran importancia, que es las potencias emergentes. Recordar que, bueno, a finales del siglo XX se da un proceso de descomposición del mundo bipolar. Al parecer, para muchos analistas, se gesta un mundo unipolar, que Estados Unidos va a ser el parangón, pero que entrado el siglo XXI todo esto parece que se desdibuja. ¿Por qué? Porque son países como Brasil, como Rusia, India, China, Sudáfrica, quienes empiezan a tener unas dinámicas emergentes, no solamente en cuestión comercial, aspectos tecnológicos, aspectos culturales, llegan a ser y llegan a poner en juicio incluso a Occidente con todos sus valores. Hoy los BRICS son más que un simple acrónimo, son un nuevo orden global. ¿Por qué lo podemos marcar así? Porque de primera instancia rompen con varios esquemas. Son países con culturas totalmente diferentes, lo que pone en jaque ese llamado choque de civilizaciones, donde solamente los valores occidentales eran los que iban a preponderar. Hoy en día, los BRICS y los BRICS ampliados, ¿no? Con sus 10 miembros asociados, más los que ya se han agregado en 2024, pues nos dejan ver justamente eso, que no necesariamente deben de ser los valores de Occidente. En una segunda instancia, la cooperación que se da entre estos es muy diferente a la cooperación norte-sur. Hoy en día incluso China ha llamado que el BRICS es el foro predilecto para la cooperación sur-sur. Entonces aquí también vemos por qué tanto Estados Unidos como ciertos aliados del G7 y de la Unión Europea pues veían con ojos escépticos este bloque, ¿no? Hoy en día pues se desafía mucho el orden, dado que se critica la arquitectura global, se está criticando incluso las instituciones pertinentes, se está llamando a una democratización de la Organización de Naciones Unidas y asimismo a democratizar el sistema monetario internacional, que ya no solamente sea el dólar la moneda por excelencia, que se abra a una dinámica totalmente nueva en donde no solamente exista un solo poder, no solamente exista una sola cultura, una sola moneda. En general, pues eso es lo que para mí y hoy en día para muchos analistas representan los BRICS. Muchas gracias, Axel. Fernando, tienes la palabra. Sí, muy buenas tardes. Bueno, desde este lado del mundo,
del lado del mundo europeo, del lado del mundo donde realmente los BRICS completamente son lo que es considerado, ¿verdad? El modelo adversario del actual G7. Eh, pues en mi comparecencia me gustaría pues retomar lo que ha dicho el compañero Axel, ¿verdad? Con respecto al nacimiento, la idea de que fue en su momento los BRICS, lo que nació como un foro, podríamos decirlo en su momento, de cooperación, de establecer mejor la reestructuración del mundo post-Guerra Fría. Realmente el BRICS como tal, si lo podemos poner desde un contexto más enfocado a la geopolítica, realmente es la idea de ser el contrapeso o el némesis del actual G7. Como todos sabemos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con el proceso, ¿verdad?, de la Guerra Fría, sabemos que el mundo ha quedado completamente dividido y es hoy en día, más de 30 años después del final de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y todo, el desorden es global, podríamos decirlo así, ha prevalecido. Principalmente porque el surgimiento de China como la nueva superpotencia económica, aparte también de poner en la mesa el principio de la doctrina de la política exterior que ha implementado Rusia bajo el liderazgo de Vladimir Putin, el presidente Putin, sabemos que ha sido un contrapeso constante para la influencia de Occidente, lo que hoy conocemos también, ¿verdad?, como el bloque de los aliados, principalmente desde el punto de vista que lo ha comentado mi compañero Axel. El BRICS nació como una idea realmente para unir, de fomentar la cooperación global sur-sur con todas aquellas naciones o potencias emergentes que en su momento no eran vistas como una amenaza o un contrapeso a los intereses occidentales que hoy en día tiene el BRICS. Algo que tenemos que ponernos muy bien a analizar es la situación de lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que realmente o qué es la idea principal actualmente del BRICS? El BRICS, para mí, o para muchos especialistas, lo están considerando que es completamente ese foro dispuesto a rediseñar el orden mundial del siglo XXI, que en el siglo XX fue moldeado después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, con el conflicto entre las dos superpotencias del capitalismo y el comunismo, pero ahora estamos en un nuevo orden completamente que ha venido a reestructurar el día a día, desde las relaciones económicas, las alianzas estratégicas con regiones como África, como Asia, y que hoy en día actores tradicionales de la política exterior no están tan interesados como lo tienen regiones claves que el BRICS está en la actualidad fortaleciendo su presencia. Y algo que es muy novedoso, o podríamos decir que ha venido a poner un punto de interés, es sobre la expansión que ha tenido China y la alianza principalmente con naciones que en su momento Occidente, liderado por Estados Unidos, no le quiso prestar mucha atención, como es hoy en día el caso pues, de las muchas naciones en África. Muchas gracias. Pues hemos escuchado reflexiones clave sobre el peso y la capacidad de coordinación sur-sur detrás del bloque. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta que toca el corazón del debate actual. ¿Estamos viendo el nacimiento de un mundo multipolar o seguimos en una etapa de transición incierta, donde el antiguo orden se debilita sin que uno nuevo logre consolidarse? Fernando, te escuchamos primero y luego Axel. Bueno, considerando la pregunta, yo me atrevería a decir que el orden actual del final del siglo XX ha comenzado a, a desquebrarse. ¿Por qué? Porque los actores actuales ya no están con el mismo peso que teníamos cuando llegó el final de la Guerra Fría. Hoy en día
China, y me voy a centrar mucho en el aspecto económico. El fortalecimiento que tiene el bloque, para mí, desde mi punto de vista, ha venido a crear un desbalance completamente en las relaciones económicas internacionales, principalmente desde el ámbito de la cooperación. Esto debido a que la presencia de China en muchas de las regiones, incluso hablando también en regiones donde históricamente Estados Unidos ha mantenido influencia, ha venido a desquebrantar el orden. Principalmente también podremos notarlo el desquebrantamiento que tiene actualmente las Naciones Unidas. El bloque liderado por las BRICS, que son países que prácticamente luchan por una reestructuración completa de las Naciones Unidas, aparte también de que ahí están presentes naciones como India o Brasil, que han sido también voces para ser partes del, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sabemos que en la actualidad el orden actual que nosotros hemos estudiado en su momento en las escuelas de relaciones internacionales, ha quedado desfasado completamente con esta idea innovadora que está implementando el grupo BRICS. Y podemos notarlo más que el grupo BRICS se está expandiendo. Y de igual manera, como mencionaba Axel en su intervención primera, la idea de desdolarizar la economía mundial o el comercio mundial, eso ha sido el gran repunte del expansionismo de la idea de las BRICS, de, des- de desvincularse del orden global que nosotros conocimos a partir de los años 90 e inicios de los años 2000, y que a partir de en este nuevo siglo las relaciones internacionales crean un nuevo balance entre las potencias occidentales y orientales. Muchas gracias, Fernando. Axel, te escuchamos. Gracias, Juli. Pues bueno, retomando lo que comenta Fernando, pues uno de los grandes desafíos de los BRICS es esto, ¿no? La desdolarización. El dólar, sin duda alguna, se convirtió en una de las monedas o el pilar de la economía y de las finanzas internacionales. Todo esto, pues, respaldado, ¿no? Por su calidad de potencia nuclear que Estados Unidos tuvo después de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, así como los acuerdos, ¿no? Los famosos acuerdos de Bretton Woods. Y también, bueno, la injerencia que ha tenido en la arquitectura internacional con la Organización de las Naciones Unidas, así como el Fondo Monetario Internacional, el Banco. Hoy los BRICS atraviesan, o en su caso, yo lo diría así, emergen o reemergen hacia un nuevo orden en una primera instancia mundial. ¿Por qué lo llamo de esta forma y no global? A diferencia de otros órdenes, como bien lo manejaba, por ejemplo, Henry Kissinger, algunos son regionales, la proximidad geográfica, la proximidad en cuanto a, pues, a cuestiones culturales, de idioma, de cadenas globales de comercio, pues generaba, ¿no? Un aspecto meramente regional. Los BRICS entrarían en la siguiente categoría, porque no necesariamente comparten todos frontera, no necesariamente comparten lo que es una cultura, ciertos valores, pero lo que sí están compartiendo, pues es la necesidad de democratizar la arquitectura internacional. Estos miembros, junto con este foro, han buscado generar asimismo instancias alternas, por ejemplo, organismos internacionales como la Organización de Cooperación de Shanghái, el mismo Banco de los BRICS, el mismo megaproyecto de la Ruta de la Seda, ¿no? Son proyectos integrales que van de la mano con esta idea del Plan BRICS 2050 en donde se está buscando justamente que para el año 2050 la arquitectura de la institucionalidad internacional cambie. Esto nos dejaría ver en una primera instancia que sí estamos atravesando por una crisis sistémica, ¿no? Estados Unidos nos está dejando ver cada vez más su pérdida de hegemonía, la vuelta hacia un proteccionismo en materia arancelaria, una política económica en materia comercial aislacionista, y que todo esto está catalizando un proceso de desglobalización que se refleja a través de la creación de estos bloques económicos
y en su caso también la creación o el resurgimiento de países como economías mixtas, nos dejan ver que existe una crisis sistémica en donde ya tanto la arquitectura caduca internacional, los valores del orden internacional ya también están caducos, e incluso la misma Unión Europea como otro gran pues bloque, pues ha tenido sus implosiones, ¿no? Hemos visto lo que pasó con el Brexit, hemos visto también su aislacionamiento, su debilitamiento que ha tenido, ¿no? Incluso con su mayor aliado Estados Unidos. Y que se diga de Japón, que todavía a finales de los años 90 se veía como otra potencia emergente con valores occidentales que podría contener a China, Rusia o a alguien que surgiera justamente de Asia y Pacífico. Creo yo que sí estamos en un cambio hacia un mundo multipolar, cada vez más evidente. Lo vemos día a día en cuestiones muy básicas, como el soft power, ¿no? Vemos películas, series de China, vemos muchísimas aplicaciones de allá, ya vemos novelas de la India, vemos aspectos culturales, ¿no? De Rusia, ya aquí, por ejemplo, en México, en América Latina, está teniendo una amplia presencia a través de sus embajadas, casas de cultura, proyectos que buscan acercar justamente a estas otras culturas. Entonces, todo esto poco a poco ha abonado a justamente dejar ver que la crisis global, más que global, es una crisis de Occidente, de sus valores y de obviamente sus estandartes, que en una primera instancia fue Europa, después heredado Estados Unidos, y que hoy en día nos abrimos a un mundo multipolar, ya no solamente en cuestiones financieras, en cuestiones políticas o jurídicas, sino también culturales y de valores. Pues muchas gracias por estas perspectivas. La tensión entre orden y desorden, entre multipolaridad emergente y vacío de gobernanza parece ser uno de los grandes dilemas, ¿no?, de nuestro tiempo. Vamos ahora con la tercera cuestión. En los últimos años vimos guerras comerciales, restricciones tecnológicas y reconfiguraciones de alianzas. ¿Qué escenarios podemos imaginar para esta tensión entre potencias emergentes y tradicionales? ¿Hasta qué punto pueden escalar estos conflictos? Axel, comenzamos contigo. Gracias, Julián. Aquí hay un aspecto muy importante, ¿no? Los BRICS han sido un foro en donde temas medulares como la energía nuclear o energías renovables, pues son un parangón, ¿no? Y justo lo que comentas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta escalada? Hoy en día hemos notado que las guerras ya no son las guerras clásicas, son guerras híbridas. Son guerras económicas, son guerras militares, son guerras tecnológicas, son guerras por patentes, son guerras por el control de la web. Es así que, bueno, lo vemos, ¿no? Rusia ha sido uno de los países que más ha desarrollado, por ejemplo, antivirus. Obviamente, ¿por qué? Pues por el constante asedio de Estados Unidos. China hoy en día lo vemos como un grande de la inteligencia artificial, incluso ha reducido los costos, tanto monetarios como energéticos y de desgaste ambiental, con aplicaciones como DeepSeek, ¿no? Por poner un ejemplo. Y lo mismo India. India se ha generado como un centro tecnológico. Y no dejamos de lado otras cuestiones, países que se han asociado ahora a los BRICS, como Irán, ¿no?, que tiene también capacidad nuclear, la misma Rusia, la misma China. Entonces aquí estamos viendo que ya no son las típicas dinámicas que ha tenido Estados Unidos de enfrentarse con países en amplia desventaja, ¿no? Ya no es un Vietnam, ya no es un Panamá, ya no es un Afganistán. Son países que tienen con qué defenderse, que tienen un amplio gasto militar, obviamente no se compara al de Estados Unidos, pero que no solamente han visto las cuestiones estratégicas de orden clásico, ¿no? Hoy China, hoy Rusia, India, ¿no? Incluso Brasil han entrado al juego de la tecnología, al juego de la Big Data, el juego de la inteligencia artificial, porque justamente eso, junto con los aspectos de la energía nuclear, pues son lo que les va a permitir a estos bloques, pues poner sobre la mesa capacidad de negociación y poner sus propuestas ante el embate, pues, de una superpotencia nuclear como es Estados Unidos, con un amplio gasto militar y que pues hoy en día podría poner en jaque a muchos de estos estados, pero que vemos que poco a poco las guerras pues ya no son meramente en el campo militar, ¿no? Estados Unidos con esta guerra arancelaria que ha tenido desde la entrada o de la vuelta de Donald Trump, ¿no?, al poder, notamos justamente
que ya a través de los aranceles, ¿no? A través de estas políticas restrictivas de cupo, estas políticas que justamente han hecho que incluso la bolsa de Estados Unidos llegue a tener pues días negros, días asiagos, pues nos deja ver que la guerra va por otros medios, ¿no? Hay una continuidad, sí hay que estar latentes, incluso de checar que no se tome una mala decisión. Digo, Donald Trump podrá ser a veces muy impulsivo, pero también entiende mucho el juego, ¿no? El juego internacional a su modo. Busca presionar, busca que a través de sus arrebatos, pues los países tengan que ceder, ¿no? O en su caso acercarse a negociar. Lo estamos viendo ahorita con la conflagración entre Rusia y Ucrania, cómo Estados Unidos le entró al quite y que pues hoy en día, ¿no? Ya incluso ha sido criticado, ¿no? Por el mismo Zelensky, ¿no? De que totalmente le ha retirado el apoyo, ha reconocido, incluso ya se está reconociendo a Crimea, ¿no? Como una región de Rusia y así lo estamos viendo, ¿no? Entonces creo yo que sí va a ser muy importante no solamente entender la guerra de modo clásico, sino que ver en todas las esferas de competencia donde se está generando esto, cómo los países BRICS, junto con sus aliados, se están haciendo frente a Estados Unidos y también los aliados que hoy en día le quedan. Muchas gracias, Axel. Fernando, tienes la palabra. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, muy importante lo que ha expresado Axel, ¿verdad? Sobre el actual liderazgo que tiene el BRICS, principalmente, pues, en muchos aspectos en la actualidad que Occidente está fracturada. Bajo la administración, pues, Trump, sabemos que Occidente ha perdido mucha influencia y podemos notarlo desde el momento lo ocurrido en los procesos de negociación de la guerra de Ucrania. Cómo podemos ver que prácticamente Estados Unidos ha perdido principalmente espacio con sus aliados y cómo sus aliados tradicionales europeos hoy en día están presentándose como un bloque frente a esas negociaciones. No por algo podemos ver el proceso de liderazgo que está teniendo el presidente Macron aquí en Europa, buscando la unidad europea, junto con el Reino Unido, ser los dos principales garantes de la protección ante un hipotético caso de la fractura completa de las relaciones transatlánticas que nacieron desde 1949, ¿verdad? Cuando se fundó la OTAN. Considero yo que en la actualidad no todos los bloques también son favorables, ni tampoco son aliados 100%, porque sabemos que al igual que en Occidente hay muchas rivalidades entre grandes potencias, también dentro del bloque del BRICS hay mucha discrepancia. Y lo podemos notar directamente en la actual situación entre la India y China. Y aquí quiero jugar el punto, o tocar el punto, perdón, de lo que está pasando en la actual guerra arancelaria mundial. Mientras Estados Unidos implementa aranceles hacia China, la India, un aliado, se supone, dentro del bloque del BRICS, está haciendo un contrapeso constantemente en las relaciones arancelarias. Esto lo podemos notar incluso en ese famoso refrán que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sabemos que en la actualidad la India también está implementando su propio modelo de crecimiento que está pretendiendo llegar a ser la superpotencia en el año 2070. Así como se está previendo que China va a ser la superpotencia mundial para el año 2050, junto con su programa de Made in China 2050, sabemos que la India no está quedándose atrás y la India está haciendo un contrapeso también dentro del bloque, porque la India, aparte de ser un aliado estratégico comercial dentro del bloque, también es un aliado estratégico para las potencias occidentales. No por algo lo tenemos presente en la agrupación del QUAP, que la India está haciendo contrapesos para evitar la continua expansión de la ruta de la seda sobre el Indo-Pacífico, que sabemos que a pesar de la situación actual, el bloque a nivel político está muy disparejo en comparación con el bloque occidental. Y vamos desde el punto de vista de la situación de lo ocurrido hace ya el año lejano, febrero de 2022, cuando el presidente Putin inicia la llamada operación especial sobre Ucrania. Esa situación
permitió que uno, la tradicional o la visión tradicional que tenía Occidente sobre la amenaza rusa se volviera a generar como una amenaza global, principalmente para la situación de la seguridad en Europa. Y lo más interesante es que de las potencias aliadas de Rusia, que son la India y China, están manteniendo su postura neutral, pese a que ellos también han sentido presión por parte de Occidente sobre el respaldo que ellos han tenido en la figura del liderazgo del presidente Putin dentro del BRICS. Entonces, yo considero que esta actual situación realmente está jugando un factor de beneficio para todas las potencias, porque si bien la segunda llegada de Trump al poder, que ha venido a fracturar las relaciones transatlánticas, lo que está haciendo también es fortaleciendo al bloque occidental, pero específicamente de las potencias democráticas europeas, porque sabemos que en la actualidad, si bien muchas naciones europeas están haciendo comercio con China, con la India, también están haciendo un hincapié importante en que ellos determinen o cataloguen que el enemigo principal que ellos tienen para su seguridad no son estas dos potencias, ni son el bloque BRICS, sino una nación como tal, que es Rusia. Mientras tanto que Estados Unidos, jugando un rol de recuperar su hegemonía que ha perdido bajo la estrategia de American First que está implementando el presidente Trump, realmente lo que está haciendo es que el presidente Trump ha venido a crear más desorden global de lo que ya estaba desde a partir de la situación de Ucrania. Y ahora lo podemos ver todavía más en la situación del Medio Oriente. Ya sabemos que la BRICS está jugando un papel fundamental en la demanda que están realizando, principalmente Sudáfrica, un miembro del BRICS, en la demanda ante la Corte Internacional de la Haya contra Israel. Y que sabemos que las potencias del BRICS ahora, con su expansión, como bien lo decía Axel, hacia naciones como Irán, también los va a beneficiar en muchos aspectos en el nuevo proceso de lo que se espera o lo que se tiene previsto después del año 2030, cuando veamos si se han cumplido los objetivos de sostenibilidad o no. Y ahora, con este nuevo avance de las BRICS en el proceso de desdolarización mundial, cómo espacio importante de las BRICS ha venido a tomar puntos importantes, porque es muy cierto lo que comentó Axel. Hace tal vez unos 10 años no se tomaba en consideración mucho la parte cultural de estudiar idiomas como el chino mandarín, conocer la cultura asiática. Hoy en día es de suma importancia. Y la influencia que ha tenido el BRICS en Occidente ha llegado a tener sus resultados. Hoy en día, el uso de la inteligencia artificial también está tomando mucho poder. Y las BRICS, junto con, principalmente con China, es el principal garante de este liderazgo moderno que ha nacido después de la era después del proceso de la pandemia que vivimos hace ya 5 años. Entonces, desde mi perspectiva, considero que tanto las BRICS como las potencias del G7 se han beneficiado, pero también han creado más rivalidades. Y por mayor que sea la rivalidad, vuelvo y retomo el punto que les dije sobre ese refrán que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y por eso muchas de estas estrategias que están implementando naciones como India en un futuro van a beneficiar. No podemos dejar a un lado también estas pretensiones que pueden tener las naciones de manera individual. Muchas gracias, Fernando. Interesantes análisis sobre las guerras híbridas, ¿no? Competencia económica, cultural y también dilemas estratégicos. Nos queda una última pregunta antes de abrir el espacio al público. Frente a esta pugna entonces entre Occidente y los BRICS, pero también esta fractura, como dijiste, Fernando, dentro de Occidente,
¿Qué margen de acción tienen regiones como América Latina o la Unión Europea ahora misma? ¿Podrían tener un rol proactivo o será más bien escenarios donde se reflejan esas tensiones globales? Fernando, puedes empezar. Me gustaría que nos pusiéramos a analizar este punto y de manera general todas las personas que nos están escuchando también. ¿Qué pasaría si yo les viniera y les dijera que Europa ya no es el centro de atención de lo que fue en 1940, cuando se dio el proceso de la Segunda Guerra Mundial? Hoy en día, y como les comenté, eso es lo que ha permitido que China se fortaleciera, porque Occidente no ha visto la importancia de las regiones como lo ha visto China. Hoy en día, África, África la estamos viendo constantemente dentro de los medios internacionales ante la situación, ¿verdad?, de los golpes de Estado, de de las constantes guerras civiles. Pero si nosotros nos podemos analizar, hoy en día, ¿dónde está la mayor parte de las riquezas del mundo? Están en África. ¿Y quién es la nación que más ha destinado fondos en la cooperación global? China en África. Hoy en día las grandes transnacionales chinas están presentes y lo podemos ver desde el punto de vista cómo está la situación en África, que Francia ha perdido principalmente su influencia. Francia era la nación que lideraba Occidente en esa zona por su influencia. Y hoy en día podemos ver en América Latina que sin importar el espectro político del líder que está gobernando una nación, se está centrando también en hacer negocios con China y fortalecer sus relaciones con la India. Y lo podemos notar en un punto interesante. En el año 2020, ¿quién iba a creer que la India hubiera donado millones de dosis de vacuna de la Covishield a muchas naciones latinoamericanas? La presencia de vacunas Sinopharm de China, que fueron utilizadas principalmente en El Salvador, cuando tradicionalmente sabemos que la región de América ha estado bajo el amparo por décadas por parte de Estados Unidos, y que hoy en día, si ustedes lo podemos notar en la tabla arancelaria que Trump presentó, hoy en día América Latina no está dependiendo del 100% de la influencia americana, norteamericana, sino que está también ya viviendo un nuevo reestructuración de su ideología como región. No por algo el foro CELAC China volvió a retomarse de manera muy importante. Un foro que desde el año 2014 no tenía la importancia como la tiene hoy en día, y que lo podemos notar hoy en día también como el peso de la influencia china está presente, no tanto la rusa. La rusa es un aspecto más político, pero con las naciones cuya espectro político está más destinado a ser un objetivo estratégico geopolítico para la política exterior de Rusia, sino desde un ambiente más económico. La presencia de China está alterando este sistema. No por algo, en la actualidad podemos ver cómo un país maravilloso como Perú se benefició de de la construcción del megapuerto que está presente, que en mi región de mi país, porque yo soy nicaragüense, la presencia china está cada día más presente en una nación como Costa Rica, que históricamente siempre ha sido aliada clave para Estados Unidos. Hoy en día ustedes van a ver a más personas estudiando chino que estudiando inglés. ¿Por qué? Porque la presencia que está teniendo el liderazgo de China o como bloque
como líder del nuevo movimiento oriental, ha cambiado lo que hoy en día son las estrategias. Estados Unidos mantiene su presencia en Oceanía, Europa, eso no se discute, pero en otras regiones claves como África, América y Asia, América y África, hoy en día Occidente ha perdido su influencia. Muchas gracias, Fernando. Axel, te escuchamos. Sí, gracias, Julia, gracias, Fernando. Pues bueno, yo empezaría con lo siguiente, ¿no? Estamos en una dicotomía que está muy clara. Por un lado, desglobalización por parte de Estados Unidos, por otro lado, globalización con China, Rusia, India, todos los BRICS, ¿no? Por un lado, aislacionismo, vemos las políticas arancelarias de Estados Unidos, por otro lado, la integración, ¿no? Megaproyectos de infraestructura como la nueva ruta de la seda, proyectos muy regionales que países, tanto de los BRICS como sus aliados, están generando en la región. Y pues también tenemos otro aspecto fundamental, ¿no? Búsqueda de una dinámica o de valores de equilibrio de poder al estilo clásico, al estilo del juego europeo, o generar unas relaciones internacionales bajo pues otros valores, bajo otra perspectiva, a través de la armonización, ¿no? Que ha sido incluso un tema que China ha metido mucho en su tema de política exterior, ¿no? Ya también lo decía Fernando, ¿no? Las periferias van a jugar un papel fundamental en esta reestructuración del orden global, dado que no nos estamos enfrentando a un traspaso de poder clásico, ¿no? En donde el juego se generaba entre algunas de las potencias de Europa y el liderazgo, la hegemonía recaía en Francia, luego pasaba a Alemania, luego lo recobraba Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? No estamos enfrentando a eso, ¿no? No es un cambio de corona y que lo demás quede inerme. Hoy estamos en un proceso en donde las periferias, o lo que Occidente, a través de su gran error que fue pues su visión eurocéntrica, ¿no? De siempre verlas como, como una región rezagada, que meramente servía para pues expropiar los commodities o estas materias primas y que nunca iba a salir de esa dinámica, ¿no? Ya Wallenstein lo había teorizado en su propuesta del sistema mundo, ¿no? Que siempre iba a existir un centro y una periferia, pues hoy en día ya no es así. Las periferias, tanto América Latina, África, Oceanía, el sudeste asiático, pues hoy en día nos muestran dinámicas totalmente diferentes. La nueva guerra tecnológica o estos nuevos avances de desarrollo en inteligencia artificial, en tecnologías como la Big Data, estos megacomputadores, pues necesitan ciertos recursos, ciertos minerales, ¿no? Que se encuentran en las tierras raras, ¿no? El tema, por ejemplo, como el litio, ¿no? En Bolivia, incluso aquí en México, ¿no? Que son parte importante para esta nueva traspaso, ¿no? Hacia unas energías renovables, energías limpias, pues dejan ver que América Latina, por poner un ejemplo, ¿no? Va a tener una mayor presencia. Incluso, pues, uno de los países de los BRICS, ¿no? Se encuentra en la región y que también por mucho tiempo Estados Unidos lo ha visto como un competidor, a diferencia de países como México, como Argentina, Colombia, dentro de su política exterior, Estados Unidos ha tratado siempre de contener a Brasil. Y hoy en día, con este aislacionismo, esta vuelta a sí mismo de Estados Unidos, pues Brasil se vuelve un gran peligro. Está teniendo o ha estado mejorando sus relaciones con sus vecinos, está proyectando nuevamente generar integraciones de orden regional, que no solamente se limiten a temas agroalimentarios, sino que vayan más allá al generar productos de valor agregado, ¿no? Está divisando justamente el seguir participando con países como China, como Rusia, y esto obviamente en esta región que pues Estados Unidos siempre la ha llamado como su región vital, ¿no? Para poder absorber o que en su caso, como los viejos geopolíticos, ¿no? Lo marcan, América Latina es una gran isla en donde pues Estados Unidos, eso ha sido lo que ha sabido jugar, que está aislada de quién, de los otros competidores, ¿no? Pero hoy en día yo creo que ya todo esto ha cambiado,
países de Centroamérica están teniendo grandes proyectos de infraestructura, sí, con capitales chinos, sí, con capitales de otros países, no necesariamente Estados Unidos o la Unión Europea, o en su caso con financiamientos como lo que daba el Banco Mundial o el mismo banco para el desarrollo de aquí de América, ¿no? Entonces, con esto, pues al entablar nuevos actores en esta dinámica, al tener financiamiento complementario y obviamente también financiamiento que viene condicionado de manera muy diferente a nuestro aspecto clásico de cooperación para el desarrollo, ¿no? Entonces, esto le da una gran capacidad de negociación a los países de América Latina. Tenemos esta cuestión, como lo comentaba Fernando, ¿no? El nuevo puerto en la ciudad de Chancay, allí en Perú, que es un puerto sin parangones, ¿no? Por un lado Estados Unidos cerrando su frontera a productos chinos, por otro lado Perú generando un puerto con gran infraestructura, con gran tonelaje, ¿no? Con gran capacidad de cupo y que obviamente pues en otros tiempos hubiera puesto en jaque, ¿no? A alguno de los países que se atreviera a hacer esto, ¿no? El mismo Panamá que dice, yo no voy a entregar el canal, ¿no? Y Estados Unidos presionando y presionando, ¿no? Entonces, vemos que ya no son los viejos tiempos. Estados Unidos sí sigue siendo un gigante, pero ya no tiene las mismas capacidades de oprimir, de opresión. La resistencia en América Latina se ha gestado, se ha dado en diferentes temas, ¿no? Se dio durante las dictaduras militares. Hoy en día los enemigos son otros, ¿no? Los totalitarismos, los fascismos, la extrema derecha, que bueno, ha llegado a algunos de los países como Argentina. Aquí en México también se ha intentado, ¿no? Que la derecha vuelva al poder, pero pues hoy en día con gobiernos progresistas, incluso eso también rompe muchísimas cosas, ¿no? Nuevas formas de generar política interna, ¿no? Vemos ahí el Estado pluricultural de Bolivia, ¿no? Con nuevas formas de hacer política y que también tenemos un aspecto fundamental que es que Estados Unidos ya perdió el financiamiento aquí, la desaparición del USAID como instancia financiera, como instancia que, bueno, ha sido criticada por varios sectores en América Latina de intromisión, tanto en políticas públicas, en el presupuesto público, que va desde a nivel federal hasta los mismos municipios, ¿no? Implementando y apoyando ciertos proyectos que obviamente beneficiaban más hacia Estados Unidos que pues a los mismos ciudadanos y que pues bueno, con la desaparición de este organismo, pues deja varios proyectos allá a la deriva, ¿no? Varios proyectos a nivel local y que pues obviamente hoy en día tenemos que esperar que otro actor, una de dos, o llene ese vacío, puede ser China, puede ser Rusia, pueden ser los BRICS en su conjunto, o en su caso si va a emerger otra potencia en la región y va a poder aprovechar ese espacio de maniobra, pues que le está dejando, ¿no? Estados Unidos al retirarse, volver sobre sí mismo y buscar generar pues un Estados Unidos como ellos lo manejan, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Que es algo que lo estamos viendo, los nacionalismos están reemergiendo, todos estos proyectos, como lo que comentaba Fernando, perdón, de India 2070, China 2050, pues están en esa línea, ¿no? Pues muchas gracias a ambos. Hemos abordado el papel ambivalente de actores occidentales, pero también la importancia de que regiones como América Latina o África definen estrategias propias. Ahora abrimos un espacio para preguntas o comentarios del público. Pueden escribirlas en el chat o levantar la mano para intervenir con micrófono. Tenemos una pregunta de Juliana que pregunta cuál es la viabilidad de que con esta reconfiguración del sistema internacional en el que Estados Unidos se encuentra en decadencia, se ve venir un shift of power, se exporte el sistema económico y social chino a otras partes del mundo, específicamente a América Latina, y qué tan factible sería de hecho esa implementación. ¿Quién quiere empezar? Axel, ¿quieres empezar? Sí, sí, gracias, ¿no? Pues bueno, gracias, con esta retirada, ¿no? Y este cambio pues en el juego, ¿no? La reconfiguración del sistema internacional, ¿no? Ante la decadencia pues, de Estados Unidos, ¿no? Pues en primera instancia, aquí va a estar algo difícil, ¿no? La desdolarización del mundo
Se ha generado varios proyectos, la misma Unión Europea a través del euro, pues buscaba pues eso, ¿no? Que sus relaciones fueran a través de una moneda diferente a la moneda norteamericana. Los BRICS, pues ya también han tenido sus proyectos, ¿no? De generar lo que es una moneda propia para poder comerciar entre ellos, pero como bien comentaba Fernando, también hay, bueno, algunos lo llaman así, ¿no? Caballos de Troya internos, ¿no? Por ahí está Turquía, por ahí está la misma India, que por un lado te dice, sí le entro a generar una moneda con los BRICS, y por otro lado dice, no, no, no le entro, yo todavía me sumo al dólar, ¿no? Entonces, hoy en día, mientras no cambie la arquitectura internacional, pues va a ser también muy difícil que podamos tener un cambio en el sistema monetario y el sistema económico, ¿no? El dólar sigue siendo una moneda que, bueno, tiene su respaldo y confianza más que nada en la gran capacidad que todavía tiene Estados Unidos, ¿no? Es un amplio mercado, sigue siéndolo, hay gran capacidad de producción, esto todavía pues, le va a dar a Estados Unidos para mucho, y todavía hay que calcular incluso lo que va a pasar si Estados Unidos está vuelto hacia sí mismo, pero no podemos saber si realmente esto va a poner fin a su hegemonía o en su caso va a abrir una nueva etapa en las relaciones internacionales, en donde Estados Unidos poco a poco, primero como potencia regional y luego como potencia mundial, vuelva al juego, ¿no? Sí, sí va a ser lo más seguro un escenario de corte multipolar, porque ya las necesidades de la arquitectura internacional lo están pidiendo. Esto, si no se llega a ver un cambio, una reforma en las grandes instituciones y en esta arquitectura internacional, sí podríamos entrar en una crisis de otras magnitudes, pero yo creo que, bueno, todavía es muy pronto para decir, pues el dólar ha muerto, ¿no? Como tú bien iniciaste parafraseando a Gramsci, ¿no? Todavía lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer y en estos claroscuros pues surgen monstruos, ¿no? Entonces también tenemos todavía que checar esa parte, ¿no? Eso va a estar muy interesante y pues ahí es donde nuestros colegas internacionalistas, desde sus diferentes vertientes, pues vamos a tener que hacer los análisis pertinentes, pues para manejar los escenarios, ¿no? Muy próximos que pueda haber. Fernando, ¿quieres añadir algo? Sí, me gustaría añadir lo siguiente, y es algo, pues, un poco retomando lo que comentó Axel en su intervención ahorita, realmente pensar en la idea de que destruir completamente el sistema internacional del dólar es como pensar de que realmente Estados Unidos y China van a pagarse sus propias deudas que tienen mutuamente. Estamos hablando de que si cualquiera de estas dos potencias quisiera realmente desvincularse completamente, estaríamos hablando de más de 3 3 trillones de dólares. Una locura completamente a nivel de competencia comercial internacional. En segundo lugar, si bien hoy en día Estados Unidos ha perdido su liderazgo y todo, hay que estar claro, Donald Trump no va a ser siempre el presidente de Estados Unidos. Va a haber un visionario, un nuevo liderazgo en Estados Unidos que puede venir a cambiar o alterar algo completamente diferente al modelo chino, que el modelo chino en la actualidad está implementando la continuidad del poder eh, prácticamente con el liderazgo de Xi Jinping. Asia ha tomado un modelo más acorde, cierto, económico al modelo chino. Muchas de esas naciones, principalmente agrupaciones regionales como la ASEAN se ha beneficiado mucho de la cooperación, pero considerar América Latina como un punto de perder completamente el modelo americano que hemos venido por más de 400 años, lo veo muy complicado. Como dijo Axel, un momento es pensar de lo que estamos viviendo, pero más adelante todo puede cambiar. Incluso sabemos que hasta el mismo poder que ha estado, los grandes imperios han caído. Cayó el imperio romano que nunca se imaginaron, puede caer tanto el imperio norteamericano, como le llaman pues, los grupos de izquierda, pero también tenemos que pensar que en cualquier momento también China puede venir y colapsar. Y es por eso que también, y aquí me gustaría retomar un punto, o
que fuese el punto clave. La revolución que estamos teniendo hoy en día en las relaciones internacionales no es tradicional, sino es una nueva revolución digital. Tenemos que estar presentes de que hoy en día también todas las naciones líderes quieren implementar el uso de la moneda digital como fuente clave de sus relaciones comerciales. No por algo la idea de la creación del yuan digital o el mismo dólar que va a ser una realidad cuando el yuan genere su impacto mundial, la misma idea que estamos teniendo presente de que se puede venir a cambiar el sistema, no es así, porque mientras nosotros como región de América Latina avanzamos un paso, las potencias mundiales avanzan 5 pasos y eso nunca va a cambiar. Por mucho que deseemos avanzar o que los gobiernos quieran implementar nuevas ideas, siempre vamos a quedar retrasados. Y hay algo que me gustó mucho cuando yo estuve estudiando en mi carrera, en mi licenciatura, un profesor mío que me dio la clase de competencia comercial. Mientras nosotros como naciones no queramos evolucionar, siempre habrá necesidad para ellos avanzar 7 pasos y nosotros retroceder 10 pasos. Muchas gracias a ambos. Iván, he visto que levantaste la mano. ¿Querías añadir algo? No. Vale, Sí, pues sí, sí. o sea, le pido disculpas, perdón, estaba hablando muteado, perdón. Bueno, yo considero, y disculpen por entrar y directamente dar mi opinión, pero considero que este patrón de aislacionismo que está teniendo Estados Unidos, esta acción de aislarse del mundo, es precisamente lo que se buscaba con las políticas comerciales de proyección de China hacia el exterior desde 2015. ¿Por qué? Porque si uno mira la composición de lo que es la ruta de la seda, mira el puerto de Chancay, mira los 7 corredores, sumando el nuevo supuesto corredor Shanghái-Chancay, que va a ser un corredor directo de 2 países, se puede ver cómo se conectan todos los continentes a través de estos corredores sin pasar ni un momento por los Estados Unidos. La ruta de la seda está hecha para aislar comercialmente a Estados Unidos, y es precisamente por eso crear un medio para que se generen cadenas de valor a nivel global, para que básicamente se expulse o por lo menos se deje de lado a Estados Unidos en los que vendrían a ser estos procesos. Y por ende es el nuevo comercio, es la nueva forma de, digamos, abaratar los costos, de poder formar parte, digamos, de lo que sería un sistema de engranaje global, en el cual Estados Unidos no forma parte. Y a diferencia de crear o invertir o idear estrategias o iniciativas similares, se tiende al aislacionismo, porque es algo que no es raro para Estados Unidos en su historia, ¿no? En términos históricos, ¿no? Pero si bien esto no se está invirtiendo justamente en una alternativa, simplemente se están cerrando las puertas y se está apelando, digamos, eh, al concepto de que Estados Unidos estornuda y todo el mundo se enferma, digamos, ¿no? Subimos las tarifas, digamos, entorpecemos el comercio internacional, que a su vez es una táctica que podría considerarse inteligente considerando el curso de la guerra ruso-ucraniana, pero bueno, eso va por otro lado. Es entorpecer el comercio global y no, y en términos políticos, digamos, no lo está dejando muy bien parado, porque en vez de ser los que promueven justamente el multilateralismo, la cooperación y la interconectividad global, fomentan todo lo contrario. Y es acá de donde China se va a agarrar justamente para enaltecer su figura
como pacificador y como una potencia que si bien tiene un gran poder, no pierde su conexión con el resto de países emergentes y a su vez no pierde conexión con su antigua condición de país no alineado, ¿no? Porque nace del no al en sí, China como potencia en sí. Entonces, bueno, la realidad es que es así, ¿no? Lo que yo considero. Pues, sí, no quiero quitarles más tiempo. Pero Fernando, ¿quieren reaccionar a lo que dijo Iván? Sí, solamente me gustaría hacer un punto clave. Él en su intervención, si no estoy mal, disculpe porque se me entrecortó en un momento, hablaba sobre el aislamiento que se pretende implementar hacia Estados Unidos, principalmente ahora con la ruta de la seda. Eh, Solo para un punto esencial que tenemos que tomar en cuenta, la ruta de la seda es realmente la principal estrategia de la diplomacia económica china, o como yo la he llamado, lo que hoy conocemos como esa ruta de la seda es la punta de la lanza que cualquier gobierno que se atreva a hacerle frente a China tiene que destruir. La idea principal de lo que yo quiero tocar este punto, así como China tiene su ruta de la seda, Estados Unidos tiene también su iniciativa propia, una iniciativa que nosotros venimos asumiendo desde 1949, porque en la intervención que hizo Axel, el acuerdo o los tratados de Bretton Woods cuando se funda el FMI y el Banco Mundial, a nosotros nos ha sometido siempre. Y China en su momento también estuvo sometido. Por algo, hoy en día, la creación también del nuevo Banco Asiático de Desarrollo que pretende ser ese modelo que quiere hacerle frente al sistema internacional actual, va a estar complicado por dos aspectos. Uno, por mayor que sea la pérdida de influencia americana a nivel mundial, la influencia americana siempre va a estar presente en el sistema internacional. Si bien Estados Unidos ya no está dentro de la Organización Mundial del Comercio y China ganó ese espacio fundamental, lamentablemente el modelo ahí se mantiene. O sea, la implementación de la ruta de la seda realmente busca más allá lo que fue la idea de la ruta de la seda original, que pretendía prácticamente es hacerle un contrapeso a un imperio. Porque así como se nació en el siglo II antes de Cristo, la primera ruta de la seda, esta segunda ruta de la seda, nacida en el año 2013, lo que pretende es, más que todo, es fortalecer la idea de que China solamente busca un objetivo común, destruir un imperio que por más de 50 años ha estado presente en nuestras vidas. Muchas gracias, Fernando. Axel, ¿quieres añadir algo? Sí, claro, comentando, ¿no? Lo que nos decía Iván y asimismo retomando lo que nos decía Fernando, pues ahorita va a ser fundamental entender que, pues, si Estados Unidos pierde hegemonía y Occidente, bueno, con sus aliados también, Fernando comentaba algo muy cierto. Las instituciones y los valores van a permear y quedan justamente ahí. Ya Douglas North, el gran economista premio Nobel, nos había dicho en su texto clásico sobre el institucionalismo. En resumidas cuentas, podrán cambiar los actores, pero mientras los valores sigan siendo los mismos, pues no vamos a notar mucha diferencia, ¿no? Y hoy en día el sistema internacional, ante la salida de Estados Unidos, de Europa, pues sigue siendo un sistema con valores eurocéntricos, un sistema que se basa pues en los principios de la modernidad y que pues por eso mismo
pues países como Brasil, como Bolivia, varios países de América Latina, han llamado a no solamente descolonizar las ciencias sociales, sino también las mismas relaciones internacionales y la misma geopolítica, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque también China a su modo está buscando descolonizar la forma de hacer política exterior y de generar ciertos proyectos con otros valores, ya no con estos valores clásicos de la modernidad eurocéntrica, ¿no? Y eso va a ser muy importante también desde el estudio de las relaciones internacionales para entender justamente este nuevo desorden global que no nada más se acota a la guerra híbrida, que no nada más se acota a las cuestiones monetarias, va más allá, va al trasfondo del, como dirían, ¿no? Del fenómeno, la esencia de este, pues es incluso revalorizar justamente esto, los principios de las relaciones internacionales, que todos sabemos como ciencia totalmente eurocéntrica, o sea, se acota a los valores de las ciencias sociales clásicas europeas, y que hoy en día si queremos justamente generar un orden alternativo, pues nuestra tarea es eso, descolonizar las relaciones internacionales, la geopolítica y tratar de generar desde América Latina, con sus matices, pues una cuestión de resistencia totalmente diferente, de propuestas e incluso saber hasta qué momento es viable seguir manteniendo pues, la relación que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Digo, en México la tenemos un poco más difícil porque tenemos un tratado de libre comercio, el cual pues está sumamente acotado el gobierno de izquierda que tenemos aquí en México. Y pues bueno, habrá que ver, como también decía Fernando, pues los cambios, ¿no? De los líderes. Donald Trump pues volvió al poder 4 años, vamos a ver si le da para algo más, pero si los valores que él está proyectando permean, pues ahí sí estaremos hablando incluso de una perpetuidad, ¿no? Del trumpismo, ¿no? Ya no de la figura, sino de su ideología. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Y finalmente tenemos una pregunta de José que está dirigida a Axel. ¿Podría explicar cómo las patentes se están utilizando como una nueva forma de guerra en la competencia global? En unos minutos. Sí, gracias. Bueno, por ejemplo, esto lo estamos viendo mucho. China, a través de su evolución en estas últimas 2 décadas, ha generado muchísimos papers, ¿no? Y ha generado mucha inversión en infraestructura, en desarrollo tecnológico, patentes de muchísimas cuestiones, tanto de aspectos farmacobiológicos hasta temas tecnológicos, ¿no? Hoy en día está revirando el juego clásico que él estaba teniendo al piratear, ¿no? Recordar cuando, pues, tanto Japón, Corea del Sur, Tailandia, todos estos países, pues, pirateaban todo lo que Occidente generaba en cuestiones tecnológicas, ¿no? Hoy en día ya cambió el juego. China, sus aliados en la región, le han metido muchísimo al tema de manejar sus propias patentes. ¿Para qué? Para no compartir justamente lo que Estados Unidos por mucho tiempo detentó como poder, ¿no? Él tenía el control de pues de este aspecto jurídico, ¿no? Y reproducir esto, pues que manejaba piratería, ¿no? Y entonces iba a la OMC, se quejaba y bloqueaba, ¿no? Bloqueaban las cuotas de exportación de N país. ¿Por qué? Porque Estados Unidos o sus aliados lo reportaban en la OMC. Hoy en día esto ya no es así. A través de esta infraestructura, de todo esto que China ha estado generando a través de los años, pues bueno, habría que ver justamente si va a ocupar esta metodología que está usando Estados Unidos para bloquear o en su caso solamente lo va a utilizar como una índole de control, ¿no? Dejarle a los países miembros de este megaproyecto de la nueva ruta de la seda, decirles, te cedo este tipo de patentes, pero a condición de que hagas esto por mí, ¿no? Ya lo ha estado haciendo porque también hay que decirlo, China también no es el mejor gran hermano que hay, ¿no? No condiciona de la misma forma que Estados Unidos, pero sí hace su injerencia, ¿no? Te dice, yo te invierto, pero a contrasensu tú contrata mi mano de obra, tú contrata mis ingenieros, tú compras los materiales donde yo te diga, ¿no? Yo te voy a dar las patentes para que investigues, pero tú vas a darme esto en contraprestación. Es una forma también de dominación y al final es una forma de guerra, ¿no? Entonces, ahí sería mi respuesta.
Muchas gracias, Axel. Pues gracias nuevamente a nuestros ponentes por sus aportes tan enriquecedores y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. En nombre de SEINASEC, de REGAP y de la Asociación Hispánica de Estudios de China, pues les agradecemos su participación y les invitamos a seguir explorando estos temas a través de nuestras redes y actividades. Hasta las próximas y gracias por su participación. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, nos Julia. vemos. Fernando, Muchas cuídense. gracias a todos. Yes. Gracias.